La inmensa maquinaria fiscal que asfixia a los creadores de riqueza en España contrasta de manera vergonzosa con la facilidad con la que determinadas redes delictivas saquean los recursos públicos bajo el paraguas del poder político. El estallido de la denominada trama de los hidrocarburos ha expuesto ante la opinión pública el mayor fraude fiscal energético de la historia de nuestra democracia, un colosal desfalco que ha dinamitado la credibilidad de los organismos reguladores estatales. Lo que comenzó como una discreta investigación de la agencia tributaria ha terminado por destapar una inmensa red de evasión fiscal que operaba con absoluta impunidad en el mercado mayorista de combustibles. Hoy deconstruimos paso a paso el engranaje de esta estafa millonaria que ha enriquecido a comisionistas sin escrúpulos a costa del empobrecimiento sistemático de las clases medias españolas. La retórica socialista de la justicia distributiva y la obligatoriedad moral de sostener los servicios públicos mediante elevados impuestos estatales se desmorona ante la contundencia de las pruebas acumuladas en los sumarios judiciales. Mientras los autónomos y los profesionales independientes deben soportar inspecciones coercitivas y una presión fiscal confiscatoria, la red delictiva supuestamente evadía cientos de millones de euros de IVA mediante empresas de carburante instrumentales. Este doble rasero ético pone en evidencia el carácter extractivo de una administración general que ha permitido la colonización mafiosa de los sectores más estratégicos de la economía nacional. La indignación ciudadana es ya un clamor incontrolable en las calles españolas ante la acumulación sistemática de escándalos financieros en el entorno gubernamental. El mecanismo operativo del fraude carrusel en el mercado de hidrocarburos destaca por su sofisticada simplicidad y su demoledor impacto sobre la libre competencia económica. Las comercializadoras mayoristas instrumentales vinculadas a la red adquirían ingentes volúmenes de combustible, exento de IVA, para luego venderlo a estaciones de servicio a precios artificialmente reducidos bajo el mercado legal. En lugar de ingresar la correspondiente tasa tributaria a las arcas públicas del Estado, los administradores testaferros de las sociedades pantalla hacían desaparecer el capital evadido de forma veloz. Este fraudulento esquema contable permitía a las gasolineras de la trama reventar los precios del mercado energético nacional, forzando la asfixia económica y el cierre continuado de decenas de distribuidores independientes honestos. La gravedad de este desequilibrio comercial obligó finalmente a la intervención de las autoridades tributarias y policiales en la primavera del año 2024. Bajo la denominación de Operación Fuel, la agencia tributaria inició un espectacular requerimiento coordinado de información contable en más de 400 gasolineras repartidas por 14 comunidades autónomas. Los inspectores estatales buscaban identificar el origen de la distribución de carburante a precios anormalmente bajos, confirmando la existencia de un colosal circuito clandestino de combustible defraudado. Las conclusiones policiales de la operación confirmaron que el desvío sistemático de impuestos no era un hecho aislado de piratería comercial, sino el resultado de una acción criminal perfectamente planificada en los niveles estratégicos de la administración. En el corazón directivo de esta inmensa red de evasión energética emergió una vez más el nombre del comisionista Víctor de Aldama, nexo común de todos los escándalos del sanchismo. Aldama, sirviéndose de su incalculable influencia orgánica dentro de los ministerios clave del gobierno español, actuó como el gran conseguidor para la obtención preferente de licencias de operadoras mayoristas de fuel. Sociedades bajo sospecha como Villafuel Sociedad Limitada lograron registrar facturaciones anuales verdaderamente astronómicas gracias a la agilización administrativa de sus licencias. La confluencia de intereses delictivos y decisiones regulatorias estatales convirtió a la operadora energética de la red en una inagotable máquina de generar fondos en efectivo. La viabilidad de este saqueo energético requería necesariamente la complicidad de altos funcionarios y cúpulas ministeriales encargadas de supervisar las concesiones de operador mayorista. Pero el rastreo de las cuentas bancarias de las operadoras mayoristas desvelaría un preocupante entramado de influencias políticas que alcanzaba de lleno a los ministerios más estratégicos de la capital de España. Este alarmante hallazgo forense obligó a las unidades de investigación policial de la Guardia Civil a ensanchar el foco de sus pesquisas tributarias, adentrándose con fuerza en los despachos gubernamentales más influyentes del país. Las retribuciones que la trama de los hidrocarburos destinaba para asegurar el silencio y la complicidad de las cúpulas del Ministerio de Transportes alcanzaron niveles de deprimente opulencia. Los informes policiales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han documentado la presunta compra de un chalet de lujo en Cádiz por valor de 585.000 euros para uso personal del ministro José Luis Ábalos. Esta espectacular dádiva inmobiliaria,
sufragada de manera encubierta por las operadoras del fuel, se complementaba con el pago periódico de nóminas fantasma a su asesor de confianza, Koldo García Izaguirre. El chalet de la Costa Gaditana y los contratos de asesoría simulados representaban el pago directo de la trama, a cambio de presionar a los técnicos independientes de la administración. La penetración de la trama corrupta alcanzó de lleno al Ministerio de Industria durante las fases más intensas de agilización de las licencias mayoristas. En enero de 2026, ante las preguntas del juez instructor Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, la empresaria Carmen Pano desveló bajo juramento una reunión mantenida en la sede de Industria. Según su testimonio judicial, Juan Ignacio Díaz Vidart, jefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto, les indicó los pasos necesarios para agilizar la licencia de Villafuel, canalizando los trámites directivos a través del exasesor Koldo García. Esta asombrosa admisión de gestiones bilaterales preferentes desveló cómo la fontanería de Industria operaba, de espaldas a los estrictos controles técnicos del Estado. El escándalo regulatorio sumó un nuevo frente de debilidad para el gobierno al confirmarse la implicación de la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de diciembre de 2025 incluyó de manera formal a Marc Pons, jefe de gabinete de la ministra de Transición Ecológica, dentro de las redes de influencia de la organización criminal. Los agentes documentaron diversos encuentros de Pons con los intermediarios del carburante corrupto destinados a desbloquear los reparos técnicos que pesaban sobre las licencias de la trama petrolífera. La intervención directa del jefe de gabinete de Transición Ecológica demostró el absoluto desprecio de la Administración General por el rigor ambiental y fiscal de la nación. La transversalidad y el alcance regional de esta gigantesca red de fraude de carburantes demostró no entender de siglas políticas tradicionales, adentrándose también en los gobiernos autonómicos de la derecha. La Audiencia Nacional mantiene imputado formalmente a Norberto Uzal, exdirector general de Administración Local de la Junta de Galicia durante un mandato del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Uzal una durísima petición de más de 89 años de prisión, por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales vinculados a las operadoras de combustible baratas. Esta contundente ramificación procesal pone de manifiesto que el asalto al patrimonio de los contribuyentes españoles trasciende las fronteras de los partidos tradicionales. La destrucción del tejido empresarial independiente y el continuado empobrecimiento de las clases medias son las dolorosas consecuencias reales de este capitalismo de amiguetes amparado por el Estado. Mientras los autónomos honestos deben competir en condiciones de asimetría comercial inasumible contra operadoras mafiosas que no tributan IVA, la economía productiva nacional se asfixia de forma irreparable. La pérdida de miles de puestos de trabajo y la desconfianza de los inversores internacionales son el verdadero coste del intervencionismo y la opacidad regulatoria de nuestro país. El caso de los hidrocarburos representa la culminación de una etapa negra de la gobernanza pública española que ha convertido el sector estratégico energético en un inmenso botín clientelar. Hoy asistimos a las sesiones definitivas de un proceso judicial histórico en la Audiencia Nacional que amenaza con provocar la caída del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nadie sospechaba que el inminente veredicto por esta colosal estafa energética forzaría a las cloacas del poder a activar un plan desesperado de contrainformación y espionaje para ocultar los audios comprometedores de la red. La firmeza de la judicatura independiente y el rigor de los informes contables de la Guardia Civil de la UCO son hoy la principal garantía de que la verdad saldrá a la luz frente al descrédito y la propaganda oficialista. La consolidación de un sistema intervencionista de corte socialista en el mercado energético español no solo ha traído consigo un encarecimiento artificial de las tarifas de la luz y de los carburantes, sino la creación de un caldo de cultivo idóneo para el saqueo a gran escala. El fraude masivo en el cobro del impuesto sobre el valor añadido en el sector de los hidrocarburos representa la máxima expresión de un capitalismo de amiguetes que parasita la economía productiva nacional. Mientras millones de familias españolas se ven asfixiadas diariamente para llenar los depósitos de sus vehículos, bajo un yugo fiscal implacable, una élite mafiosa ha logrado desviar ingentes recursos públicos a través de operadoras mayoristas de combustible fraudulentas. La impunidad con la que operaban estas redes societarias pone de manifiesto el colapso absoluto de los mecanismos de supervisión y de control de la Administración General del Estado. El denominado fraude carrusel del IVA en el sector petrolífero destaca por su extrema agresividad financiera y el doloroso impacto que causa sobre los distribuidores independientes honestos.
El mecanismo consiste en la importación de carburante libre de impuestos mediante comercializadoras instrumentales que venden el producto a las gasolineras low cost a precios anormalmente bajos, omitiendo el pago del impuesto correspondiente al erario español. Una vez acumulada una colosal deuda fiscal, las empresas pantalla desaparecen rápidamente del registro mercantil de forma planificada para eludir la acción inspectora ordinaria. Esta burda competencia desleal, denunciada de forma reiterada por el sector energético tradicional, ha forzado la ruina contable y el cierre definitivo de decenas de negocios familiares en todo el territorio nacional. Para comprender la evolución técnica de este saqueo a la hacienda pública de nuestra nación, debemos remontarnos a las primeras pesquisas de la denominada Operación Drake, iniciada formalmente en el año 2019. Esta investigación policial y judicial se centró en las actividades de la compañía Afesa Energía y de su presidente, el empresario Alejandro Hamlin, acusados de evadir más de 154 millones de euros directos en IVA entre 2016 y 2019. El prolongado procedimiento judicial, cuyo inicio de vista oral estaba previsto para mayo de 2025, sufrió un escandaloso aplazamiento debido a la incomparecencia del principal investigado, quien se encontraba huido de la justicia en la ciudad de Dubái. Este episodio de impunidad evidenció la preocupante incapacidad de los tribunales nacionales para contener a los cerebros financieros del fuel antes de que pongan a salvo sus patrimonios millonarios en el extranjero. Posteriormente, en el año 2021, las fuerzas de seguridad del Estado ejecutaron la Operación Gaslo, una contundente acción judicial que destapó de forma definitiva las alarmantes dimensiones del fraude de los carburantes en España. Esta intervención policial acreditó el modus operandi sistemático de un holding empresarial que defraudaba de manera ininterrumpida grandes cantidades de capital mediante el impago contable del IVA. Los indicios recogidos por los inspectores de Hacienda demostraron que el sector energético presentaba vulnerabilidades sistémicas que eran explotadas de forma recurrente por redes delictivas profesionales. La pasividad del ministerio competente para endurecer los controles de concesión de licencias de operador mayorista permitió que esta metodología fraudulenta se perfeccionara de cara a los siguientes años. La consolidación de estas prácticas delictivas dio su salto definitivo en febrero de 2025 con el espectacular desarrollo de la Operación Kione por parte de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Durante este operativo sin precedentes, que requirió la práctica de 19 registros domiciliarios y la detención de 11 comisionistas de la red, se acreditó un fraude fiscal de más de 184 millones de euros en IVA. Los agentes especializados de la UCO lograron además incautar un botín de 7 millones de euros ocultos en criptoactivos en carteras digitales extranjeras pertenecientes a los cabecillas de la trama petrolífera. La intervención en la Operación Kione confirmó que el lavado de dinero de la gasolina barata ya se realizaba a través de las tecnologías más punteras de evasión financiera internacional. Pero las ingentes sumas de dinero en efectivo generadas por la evasión sistemática del IVA de los hidrocarburos no solo servían para el enriquecimiento ilícito de los empresarios del fuel, sino que escondían un sofisticado plan de sobornos diseñado para comprar las voluntades de los ministerios clave del Gobierno de España. Esta deprimente confluencia entre la delincuencia energética organizada y la alta fontanería del Palacio Presidencial marcaría un punto de no retorno judicial, obligando a los investigadores de la Unidad Central Operativa a indagar de forma sigilosa en los despachos ministeriales de la capital española. En el centro operativo de este asalto regulatorio al sector del fuel emergió el denominado caso Villafuel, una compañía de distribución mayorista que llegó a registrar ventas verdaderamente astronómicas. Villafuel Sociedad Limitada facturó una cifra superior a los 815 millones de euros en el año 2022, sirviendo como la principal plataforma instrumental de evasión de la red de carburantes. Los informes contables de la agencia tributaria señalaron de forma directa al polémico comisionista Víctor de Aldama, nexo común de la trama de corrupción gubernamental, como el verdadero cerebro que operaba desde las sombras de la compañía energética. La asombrosa rapidez con la que esta distribuidora fraudulenta obtuvo los permisos para operar en el mercado mayorista desató todas las alarmas en el sector. Los detallados informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil emitidos en diciembre de 2025 concluyeron de forma categórica que la trama delictiva logró infiltrarse en los niveles directivos gubernamentales. La organización liderada por Víctor de Aldama presuntamente penetró en las cúpulas de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica para conseguir una resolución administrativa de favor. Esta autorización del Gobierno de España permitía a Villafuel operar libremente en el lucrativo mercado
mayorista de combustibles a pesar de no cumplir de manera rigurosa con los estrictos requisitos legales exigidos al resto de competidores. La entrega de licencias express a cambio de sustanciosas dádivas económicas demostró el absoluto desprecio de la Administración General por el imperio de la ley en España. Las prebendas destinadas para comprar la voluntad del que fuera el hombre más influyente del partido gobernante, José Luis Ábalos, alcanzaron niveles de indignante opulencia en el sumario judicial. La Guardia Civil sostiene que la trama de hidrocarburos destinó un total de 585.000 euros, procedentes del fraude del IVA, para sufragar la compra de un chalet de lujo en Cádiz para uso del exministro. Al mismo tiempo, su asesor de máxima confianza, Koldo García Izaguirre, obtuvo un lucrativo contrato laboral ficticio con la empresa Instalibero District, vinculada al comisionista Claudio Rivas, de la cual percibió importantes nóminas salariales sin realizar actividad productiva real alguna. Este descarado sistema de retribuciones encubiertas y sobornos inmobiliarios sirvió como compensación directa por los favores administrativos concedidos desde el Ministerio de Transportes. La profundidad de esta penetración corrupta quedó plasmada de manera incontestable en la solemne declaración judicial que la empresaria Carmen Pano realizó ante la Audiencia Nacional en enero de 2026. Pano desveló ante las preguntas del magistrado Santiago Pedraz que, en una reunión mantenida el 28 de diciembre de 2021 en la propia sede oficial del Ministerio de Industria, se coordinó la obtención de la licencia. Según su testimonio bajo juramento, Juan Ignacio Díaz Vidart, jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, les indicó explícitamente que hicieran llegar la documentación telemática de la operadora directamente a través de Koldo García para acelerar el trámite directivo. Esta asombrosa implicación del jefe de gabinete de Industria desnudó la absoluta sumisión de los altos funcionarios de la Administración General del Estado a los intereses de la mafia del carburante. El escándalo regulatorio no se detuvo en el Ministerio de Industria, sino que alcanzó de lleno a la cúpula del Ministerio de Transición Ecológica, encargado teóricamente de velar por el rigor del sector. Los informes policiales de la UCO incluyeron de manera formal a Marc Pons, jefe de gabinete de la ministra Teresa Rivera, por haber mantenido reuniones bilaterales con el exasesor Koldo García. En estos encuentros discretos, el comisionista ministerial intervino de forma directa para presionar al Ministerio de Transición Ecológica, para que otorgara con celeridad la licencia petrolífera a Villafuel. El desprecio absoluto por los informes técnicos que pesaban sobre la idoneidad fiscal de la operadora demostró que la supuesta descarbonización y ética climática de la izquierda gobernante era solo un pretexto para amparar el desvío de dinero público. Nadie sospechaba que el exhaustivo análisis de las cuentas corrientes de los comisionistas energéticos de la Moncloa desvelaría una inmensa ramificación delictiva en las estructuras gubernamentales de Galicia, desatando una agresiva petición de más de 89 años de cárcel contra un destacado exalto cargo autonómico de la derecha. Esta vergonzosa connivencia transversal pone en evidencia que el asalto al patrimonio de los contribuyentes españoles trasciende las siglas del partido gobernante, una revelación que está a punto de provocar un terremoto político sin precedentes que analizaremos al detalle, para desenmascarar a los responsables. La impunidad con la que operaba esta colosal estructura delictiva en el sector petrolífero español no solo representó un menoscabo intolerable para las arcas públicas del Estado, sino que asestó un golpe de gracia a las reglas más elementales de la libre competencia. Las asociaciones de estaciones de servicio tradicionales, representadas de manera activa por colectivos como la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, denunciaron con enorme desesperación una situación comercial que calificaron como una alteración del mercado verdaderamente lamentable. Mientras los empresarios honestos debían cumplir escrupulosamente con el pago de sus obligaciones fiscales ordinarias, las gasolineras low cost que se nutrían de la red delictiva operaban con unos márgenes de ganancia artificiales, que hacían inviable cualquier competencia comercial leal. Esta destructiva asimetría comercial, propiciada por la debilidad de los controles estatales, forzó la ruina contable y el cierre definitivo de decenas de negocios familiares en la nación. Ante el clamor y la asfixia del sector energético tradicional, la agencia tributaria se vio obligada a intervenir de manera contundente para frenar la sangría de evasión impositiva que amenazaba con desestabilizar por completo el mercado mayorista de combustibles. En una espectacular y coordinada acción inspectora a nivel nacional, la agencia tributaria requirió de forma simultánea información contable y fiscal a más de 400 gasolineras de 14 comunidades autónomas. El masivo despliegue de los inspectores de Hacienda buscaba rastrear la procedencia exacta del carburante que se
Vendía a precios anormalmente bajos, confirmando la existencia de un colosal circuito de distribución ilegal. Las pruebas recabadas durante esta macrooperación fiscal demostraron que la trama de los hidrocarburos de Víctor de Aldama había tejido una red de clientes tan vasta que controlaba una porción sumamente significativa del suministro minorista. El desmantelamiento de este imperio de combustible corrupto alcanzó su hito administrativo definitivo tras confirmarse que las licencias de operación mayorista obtenidas mediante favores políticos carecían de cualquier validez legal. El Boletín Oficial del Estado procedió a publicar la inhabilitación definitiva de Villafuel Sociedad Limitada, la principal compañía del caso Hidrocarburos. Esta drástica medida administrativa, que ponía fin a la trayectoria de una empresa que había facturado cientos de millones de euros de forma fraudulenta, certificó ante la opinión pública la absoluta podredumbre que rodeaba a la operadora. La inhabilitación oficial de Villafuel supuso el fin de una era de impunidad regulatoria y el inicio del proceso de fiscalización judicial de todo el patrimonio acumulado por los cerebros financieros del Fuel. La magnitud del millonario fraude del IVA petrolífero cometido por la red de Aldama y sus cómplices ministeriales evidenció una debilidad legislativa tan preocupante que forzó al Ministerio de Hacienda a preparar de urgencia profundas reformas legales en el sector. El gobierno se vio obligado a anunciar medidas fiscales y regulatorias sumamente severas destinadas a endurecer los requisitos que deben cumplir obligatoriamente los operadores de hidrocarburos tanto en materia fiscal como medioambiental. Estas urgentes modificaciones, que buscan depurar el sector y evitar a toda costa la repetición de estafas carrusel similares en el futuro, representan la confirmación indirecta de que el Estado había permanecido desarmado ante las tácticas de la delincuencia financiera. Sin embargo, para la perspectiva liberal de derechas, este endurecimiento normativo llega tarde y mal, siendo una mera reacción desesperada ante un desfalco que el propio intervencionismo propició. La podredumbre y la total falta de principios éticos que caracteriza a las redes de delincuencia económica en España demostró de manera contundente no ser patrimonio exclusivo de una sola organización política, alcanzando también las estructuras autonómicas gallegas. Las detalladas investigaciones del caso Hidrocarburos dirigidas por la Audiencia Nacional se adentraron en el norte del país tras detectarse preocupantes conexiones de la trama en el territorio gallego. El foco procesal de la Fiscalía Anticorrupción se situó de manera preferente sobre la figura de Norberto Uzal, un ex alto cargo de la Administración de Galicia durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo. La implicación de este antiguo directivo, que pasó de militar en los ambientes de Falange a dirigir la administración local de la Xunta de Galicia, supuso un auténtico terremoto político que desarmó de inmediato las coartadas de superioridad gestora de la oposición. Los cargos penales que la Fiscalía Anticorrupción sostiene formalmente contra Norberto Uzal revelan la existencia de una red perfectamente coordinada de blanqueo de capitales procedentes del desvío sistemático del IVA de los hidrocarburos. El Ministerio Público solicita para el exalto cargo de la Xunta de Galicia una durísima petición de condena, que supera los 89 años de prisión efectiva por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Esta deprimente y colosal solicitud de prisión, una de las más elevadas de toda la causa penal del Fuel, evidencia el rol preferente que desempeñó Uzal en la ocultación y legitimación del dinero saqueado a los contribuyentes españoles. Pero las minuciosas intervenciones telefónicas realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa A, los socios gallegos de la trama desvelarían la existencia de un plan secreto que amenazaba con arrastrar a destacadas figuras de la cúpula nacional de la oposición en la red de impunidad. Para los analistas de gobernanza pública, la estrategia del Partido Popular de intentar pasar de puntillas sobre la implicación procesal de Norberto Uzal en el fraude de carburantes constituye un ejercicio de cinismo inaceptable. Los portavoces de la formación conservadora han intentado de manera sistemática silenciar la vinculación histórica del imputado con el gabinete presidencial de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Sin embargo, los sumarios de la Audiencia Nacional recuerdan que la trama energética del combustible barata logró reclutar a su causa delictiva a personas situadas en los niveles más influyentes del poder regional. Este golbido selectivo de la derecha regional pone de manifiesto que la tentación del dinero fácil y la connivencia con el capitalismo de amiguetes energético no entiende de siglas de partido tradicionales. La confluencia del fraude del diésel low cost con los comisionistas de las mascarillas sanitarias de la pandemia dibuja un panorama de corrupción sistémica de una gravedad verdaderamente inédita en nuestra democracia. Las recientes condenas históricas del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, sentenciado a 24 años de prisión, y contra Koldo García, condenado a 19 años,
demuestran que las cúpulas del Ministerio de Transportes estaban plenamente consagradas al enriquecimiento ilícito. Los mismos intermediarios que de forma descarada cobraban comisiones ilegales en la compra de material sanitario, operaban con absoluta tranquilidad en el mercado de hidrocarburos utilizando licencias concedidas de favor por el Gobierno de España. El chalet de lujo en la costa de Cádiz entregado al ministro Ábalos por los comisionistas de Villafuel es la plasmación física de cómo los recursos estratégicos de la nación eran subastados al mejor postor. El saqueo al erario nacional de esta inmensa mafia de hidrocarburos se entrelaza de manera directa con las investigaciones dirigidas por el juez Santiago Pedraz sobre el asalto del holding público de la SEPI. La imputación formal de Belén Gualda, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, y de otras 24 personas bajo sospecha de amañar contratos millonarios a través de la denominada trama Irurop, evidencia una metodología de colonización delictiva de las empresas estatales. Los investigadores sospechan que la SEPI funcionaba como una plataforma de colocación de peones políticos, destinada a financiar de manera encubierta las estructuras del partido del gobierno y a favorecer a su oligarquía afín. La utilización de gigantes públicos para amparar licitaciones amañadas por valor de 132 millones de euros representa el colapso definitivo del sistema de controles y auditoría interna de la nación. Ante la inminencia del colapso de todo el engranaje delictivo, el aparato de poder de la Moncloa y las cloacas de Ferraz no dudaron en activar una desesperada operación de contrainformación y sabotaje judicial conocida como el caso Leire. La exmilitante socialista Leire Díez encabezó presuntamente una estructura clandestina de espionaje, diseñada para desacreditar de forma fulminante a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lideraban las pesquisas. La red de espionaje intentó obtener grabaciones privadas y dosiers de vida íntima de los investigadores para obstaculizar las causas penales abiertas en torno a Koldo y a las actividades universitarias de la consorte presidencial. Esta asombrosa policía patriótica inversa constituye el reflejo de un ejecutivo asustado que prefirió dinamitar las bases del Estado de Derecho antes que someterse al imperio de la ley penal en España. Para la ciudadanía española, que debe soportar una de las presiones fiscales más severas e ineficientes de toda la Unión Europea, la realidad que desvelan estos sumarios judiciales resulta sencillamente intolerable. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez asfixia a diario a los autónomos independientes, a las pequeñas empresas familiares y a las clases medias en nombre de la sostenibilidad y el escudo social, su entorno íntimo y sus socios regulatorios se lucraban de forma salvaje. El desvío de más de 182 millones de euros del IVA de combustibles, sumado al enjuiciamiento penal de Begoña Gómez ante un jurado popular y a la malversación extremeña de David Sánchez cobrando de España desde Portugal, es el fiel reflejo de una élite extractiva. El empobrecimiento continuado de los creadores de riqueza españoles es el directo resultado de una administración que convirtió las instituciones y las leyes en su particular coto de caza patrimonial. El desmantelamiento de la trama de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional marca el inicio de una ineludible fase de regeneración institucional que España reclama con extrema urgencia frente a la opacidad gubernamental. Las confesiones de los principales implicados, la inhabilitación definitiva de Villafuel publicada en el Boletín Oficial del Estado y el rigor de los informes de la Guardia Civil demuestran que la implacable matemática de la justicia penal siempre termina por imponerse ante la propaganda. Si valoras el periodismo libre de censura oficialista y quieres sumarte de manera decidida a nuestra batalla diaria por la transparencia de nuestras instituciones y el Estado de Derecho, suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper el bloqueo y déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta histórica investigación judicial. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra los cerebros del cártel de los carburantes low cost desataría un pánico absoluto en la Moncloa, forzando la activación de un plan de emergencia nacional que analizaremos al detalle en nuestra siguiente exclusiva para revelar toda la verdad que oculta el poder. El papel de Víctor de Aldama como nexo corruptor entre el sector estratégico energético y las terminales de poder de la Moncloa alcanzó su punto de mayor audacia con la consolidación de la distribuidora Villafuel S.L. El sumario de la Audiencia Nacional ha dejado al descubierto cómo el empresario madrileño no era un simple intermediario comercial, sino el verdadero estratega que coordinaba la penetración de la organización criminal en múltiples ministerios estatales. Aldama se servía de su influencia para ofrecer a las operadoras petrolíferas un blindaje regulatorio absoluto a cambio de millonarias comisiones encubiertas. Esta red de influencia, que puenteaba sistemáticamente los controles técnicos de carrera,
convirtió la concesión de licencias públicas en un lucrativo negocio privado para la cúpula gubernamental. La ingeniería financiera de la trama de los hidrocarburos requería un control absoluto sobre el flujo de dinero en efectivo para asegurar el pago puntual de los sobornos acordados. Para evitar los sistemas ordinarios de prevención de blanqueo de capitales de la Banca de España, la red de Aldama recurría a la ocultación sistemática mediante criptoactivos en carteras digitales extranjeras. Durante la espectacular operación Kione dirigida por la Audiencia Nacional, la Guardia Civil logró incautar de manera preventiva un botín digital de más de 7 millones de euros ocultos en estas plataformas internacionales. El uso de divisas digitales y testaferros evidenció la sofisticación de un cártel que operaba con los métodos propios del crimen organizado. En la base de esta inmensa estafa carrusel de más de 182 millones de euros de IVA se situaban las denominadas sociedades pantalla, administradas de forma temporal por personas sin recursos. Un ejemplo de esta preocupante impunidad administrativa se desveló tras conocerse que Villafuel S.L. llegó a demandar por un presunto impago de 1,8 millones de euros a un testaferro que ya se encontraba desaparecido. Estas maniobras judiciales ficticias se utilizaban presuntamente para dotar de una apariencia de legalidad comercial a las transacciones de diésel low cost. Los investigadores de la Unidad Central Operativa comprobaron que el entramado societario estaba específicamente diseñado para colapsar y disolverse antes de que la agencia tributaria pudiera iniciar sus actuaciones fiscales ordinarias. El avance implacable de las pesquisas tributarias de la Guardia Civil comenzó a generar una profunda y evidente tensión interna en los niveles de toma de decisiones ministeriales. Los funcionarios de carrera e inspectores independientes de la administración estatal se topaban con constantes y anómalas directrices para agilizar los expedientes de las empresas de la trama. A pesar de los severos reparos técnicos y la flagrante falta de documentación obligatoria que pesaba sobre sociedades como Villafuel, las resoluciones políticas seguían adelante de forma exprés. Este choque entre la legalidad burocrática defendida por los técnicos del Estado y la impaciencia de la fontanería política de Ferraz desveló el carácter profundamente parasitario del intervencionismo gubernamental. La Moncloa contemplaba con pánico cómo el cerco de la Audiencia Nacional sobre los intermediarios del combustible low cost comenzaba a conectar con el núcleo íntimo de José Luis Ábalos. Las revelaciones sobre la adquisición de un chalet de lujo en Cádiz por 585.000 euros y el pago de nóminas en Instalibero District a Koldo García amenazaban con dinamitar la línea de flotación de la Administración General. El que fuera la mano derecha indiscutible de Pedro Sánchez en el aparato del Partido Socialista se convertía en el eslabón más débil de una cadena delictiva que ya no se podía silenciar. La desesperación por contener la filtración de datos contables aceleró la adopción de medidas desesperadas en los resortes judiciales. Las presiones regulatorias que la red de hidrocarburos ejercía sobre el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico alcanzaron cotas verdaderamente escandalosas. El jefe de gabinete de la ministra Teresa Rivera, Marc Pons, se vio obligado a mantener encuentros directos con Koldo García para tratar de forma bilateral la licencia de Villafuel. Los investigadores de la Guardia Civil documentaron que en estas reuniones secretas se intervino directamente para que el ministerio otorgara la codiciada habilitación de operador mayorista de carburantes. Pero lo que Marc Pons y las cúpulas de la transición ecológica no sospechaban era que el minucioso registro digital de estos discretos encuentros bilaterales terminaría en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Este asombroso nivel de sumisión de la agenda climática a las urgencias de los comisionistas energéticos de la Moncloa desnudó la hipocresía regulatoria de la izquierda española. El escándalo de las licencias express se ensanchó hacia el Ministerio de Industria tras confirmarse judicialmente el papel de Juan Ignacio Díaz Vidart. El jefe de gabinete de la ministra Reyes Maroto admitió haber mantenido diversos encuentros de trabajo presenciales con los representantes de Villafuel a petición directa de Koldo García. Según la solemne declaración judicial de Carmen Pano ante el magistrado Santiago Pedraz en enero de 2026, Díaz Vidart les instruyó de forma personal sobre el procedimiento para canalizar la documentación telemática a través del exasesor de transportes. Esta flagrante anomalía administrativa confirma que la Fontanería de Industria operaba como un gestor de favor, al servicio exclusivo de la red delictiva de hidrocarburos. La inquietante revelación de la participación activa de los gabinetes de transportes, industria y transición ecológica en el sumario judicial hunda de forma definitiva la coartada de desconocimiento de la Moncloa. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó de forma categórica que la trama delictiva de los
Hidrocarburos penetró sistemáticamente los niveles superiores de la Administración General del Estado para obtener sus licencias. No se trataba de negligencias aisladas o errores procedimentales ordinarios, sino de una concertación delictiva planificada para enriquecer a comisionistas a cambio de decisiones gubernamentales arbitrarias. El desprecio por los principios de legalidad e imparcialidad administrativa ilustra el colapso ético de una administración consagrada al asalto patrimonial de la nación. La ramificación procesal del caso Hidrocarburos en Galicia contra el antiguo alto cargo del Partido Popular, Norberto Uzal, desveló la preocupante naturaleza transversal de este tipo de saqueos tributarios. Uzal es director general de Administración Local de la Xunta de Galicia durante la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. Fue formalmente imputado en la Audiencia Nacional bajo sospechas de blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exalto cargo autonómico una histórica petición de más de 89 años de prisión por delitos de organización criminal y blanqueo de fondos energéticos. La implicación de este destacado directivo gallego pone de manifiesto que el capitalismo de amiguetes y la colusión reguladora en el mercado de combustibles de diésel low cost alcanzan a múltiples cúpulas regionales. Para la perspectiva liberal de derechas, este nivel de corrupción e intervencionismo en el sector energético español representa el resultado directo de la opacidad reguladora impuesta por el estatismo. Mientras las familias y los profesionales autónomos de España deben soportar una de las tarifas y cargas fiscales más elevadas de Europa, las empresas vinculadas al poder político eludían de forma masiva el IVA de combustibles. Este desfalco masivo de más de 182 millones de euros directos de Hacienda alteró de manera verdaderamente lamentable las reglas comerciales ordinarias del mercado. La destrucción del tejido empresarial independiente y el continuado empobrecimiento de las clases medias son el verdadero coste real del favoritismo estatal. El colapso del engranaje delictivo de los hidrocarburos ha terminado por unificar de manera definitiva todas las causas de corrupción que asedian penalmente al sanchismo. La inhabilitación definitiva de Villafuel S.L. publicada en el Boletín Oficial del Estado y el riguroso avance de las operaciones Drake, Gaslo y Kione marcan el final de una era de impunidad inaceptable. El caso de los hidrocarburos representa la conexión material y financiera definitiva que enlaza las mordidas sanitarias de la pandemia con las prebendas familiares de la Moncloa y las cloacas de Ferraz. Los tribunales e investigadores independientes de la Guardia Civil siguen recopilando evidencias incontrovertibles a pesar de las desesperadas maniobras de sabotaje judicial. El desmantelamiento de esta gigantesca red de fraude tributario en el sector petrolífero low cost sitúa hoy a la cúpula del Poder Ejecutivo en un escenario de total asfixia procesal ante los tribunales. La inminente resolución de la Audiencia Nacional y el rigor de los informes de la Unidad Central Operativa amenazan con provocar el desmoronamiento definitivo del Ejecutivo Central. Nadie sospechaba que el inminente veredicto penal por la colosal estafa energética del Fuel Barata coincidiría con la divulgación de los explosivos audios personales de Leire Díez que comprometen el futuro de múltiples altos cargos del Partido Socialista. La ciudadanía asiste con indignación a la deconstrucción judicial de un régimen que utilizó la bandera de la justicia social distributiva para ocultar uno de los mayores saqueos fiscales y abusos regulatorios de la historia de nuestra patria. La expansión de la investigación penal sobre el cártel del combustible low cost ha terminado por descorrer el velo de una de las tramas de colonización institucional más alarmantes de la historia reciente de España. El minucioso informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en diciembre de 2025 determinó que la red de evasión fiscal no operaba de forma aislada, sino que logró penetrar de manera sistemática en las cúpulas directivas de varios ministerios estratégicos de la nación. Los agentes especializados de la UCO concluyeron que la red delictiva de Víctor de Aldama utilizó su incalculable influencia política para conseguir autorizaciones administrativas preferentes. Este asombroso nivel de infiltración en las terminales del Poder Ejecutivo convirtió los despachos gubernamentales de la capital en una pasarela de favores regulatorios al servicio exclusivo de una organización criminal. El objetivo principal de esta sofisticada infiltración ministerial era la obtención exprés de la codiciada licencia de operador mayorista de hidrocarburos para la distribuidora Villafuel Sociedad Limitada. Esta habilitación gubernamental, que requería rigurosos controles técnicos y fiscales independientes, era indispensable para que la trama pudiera operar a gran escala en el lucrativo mercado mayorista de carburantes. La Guardia Civil acreditó que la red logró que los altos cargos políticos emitieran resoluciones de favor para conceder dicha licencia a Villafuel,
a pesar de que la compañía no reunía los requisitos legales obligatorios exigidos por la normativa vigente. Semejante desprecio por la legalidad administrativa ilustra de manera deprimente la degradación ética del intervencionismo estatal, donde las normas se aplican de forma coercitiva al ciudadano pero se flexibilizan para los socios de la Moncloa. La forma en que se coordinaban estas decisiones regulatorias de favor dentro de la administración pública ha quedado expuesta de manera incontestable en la sede de la Audiencia Nacional. En su solemne comparecencia del 30 de enero de 2026 ante el magistrado Santiago Pedraz, la empresaria imputada Carmen Pano desveló los detalles de una comprometedora reunión. Según su testimonio judicial bajo juramento, el encuentro se mantuvo el 28 de diciembre de 2020 en el propio edificio oficial del Ministerio de Industria. En esa cita, Juan Ignacio Díaz Vidart, jefe de gabinete de la ministra de Industria Reyes Maroto, les indicó explícitamente que, una vez que registraran de forma telemática la documentación de la licencia, se la enviaran directamente a él utilizando como mediador a Koldo García Izaguirre. La gravedad de este testimonio judicial se vio confirmada por las propias admisiones de los altos cargos ministeriales implicados ante los investigadores penales. El jefe de gabinete Díaz Vidart se vio obligado a admitir que había mantenido diversas reuniones de trabajo con representantes de la empresa Villafuel para agilizar la tramitación de su licencia de operador de combustible. Esta flagrante anomalía procedimental evidencia cómo la fontanería del Ministerio de Industria actuaba como un gestor de negocios privado para acelerar los expedientes de una compañía que estaba evadiendo millones de euros en IVA. Para los autónomos, profesionales independientes y pymes españolas, comprobar que las cúpulas del gobierno facilitaban los trámites a los comisionistas mientras asfixian con inspecciones a los creadores de riqueza resulta una realidad intolerable. La red de influencias y prebendas de la trama de los hidrocarburos no limitó su radio de acción al Ministerio de Industria, sino que se extendió con la misma impunidad hacia el Ministerio de Transición Ecológica. El minucioso informe de la Unidad Central Operativa incluyó de forma formal en el sumario a Marc Pons, jefe de gabinete de la ministra Teresa Rivera. Las pesquisas policiales de la Guardia Civil documentaron de manera rigurosa que Pons mantuvo al menos 2 reuniones discretas con el exasesor Koldo García Izaguirre. En estos encuentros bilaterales, el comisionista ministerial intervino de forma directa para presionar al Ministerio de Transición Ecológica, para que otorgara la licencia mayorista definitiva a la operadora de la red criminal. La implicación directa de los jefes de gabinete de carteras tan estratégicas como Industria y Transición Ecológica desnudó la colosal hipocresía regulatoria que define la agenda política del Ejecutivo socialista. Mientras desde las tribunas públicas se defendía con insistencia la obligatoriedad moral de la transición energética y el esfuerzo fiscal de los ciudadanos, en privado se facilitaba el asalto de las mafias del combustible. Las cúpulas gubernamentales puenteaban de forma sistemática los informes técnicos y las advertencias de los funcionarios independientes para favorecer a las sociedades controladas por Víctor de Aldama. Pero el minucioso cruce de datos fiscales y llamadas telefónicas desvelaría pronto que este engranaje de favores administrativos escondía un masivo sistema de mordidas económicas destinadas a financiar el lujo de los cargos públicos. Este demoledor descubrimiento policial dinamitó para siempre las coartadas de ejemplaridad del sanchismo, obligando a los tribunales a acelerar las imputaciones penales de forma inmediata. Los comisionistas del fuel barata correspondían a la sumisión de los ministerios mediante un deprimente catálogo de retribuciones y sobornos destinados a blindar su impunidad. La Unidad Central Operativa sostiene de manera categórica que la trama de hidrocarburos destinó un total de 585.000 euros del IVA defraudado para comprar voluntades políticas. Esta cuantía económica se instrumentalizó de forma encubierta para sufragar la adquisición de un chalet de lujo, en una exclusiva urbanización de la costa de Cádiz para el disfrute personal del entonces ministro José Luis Ábalos. El chalet de Cádiz se convirtió así en la plasmación física del cohecho regulatorio, demostrando que las licencias energéticas estatales se subastaban a cambio de inmuebles de lujo de cara a la élite gubernamental. El engrase económico de la organización criminal alcanzó de igual forma al círculo de asesores más íntimos del ministro de Transportes para asegurar su complicidad operativa. Koldo García Izaguirre, mano derecha de Ábalos, resultó beneficiario de un contrato laboral simulado con la empresa Instalibero District, una de las mercantiles vinculadas al empresario Claudio Rivas. Las investigaciones de la Guardia Civil acreditaron que el exasesor percibió de forma regular abultadas sumas de dinero de esta compañía sin que constara ningún tipo de actividad laboral real o informe técnico que justificase dichos pagos.
Este descarado sistema de nóminas fantasma servía para canalizar las comisiones del fuel, premiando las gestiones e influencias directas del escolta ante las administraciones públicas. El pánico ante el avance de estas pesquisas de la UCO forzó al entorno del partido gobernante a activar operaciones clandestinas de contrainformación verdaderamente vergonzosas. La filtración masiva de audios personales de la exmilitante socialista Leire Díez dejó al descubierto las maniobras de las cloacas de Ferraz para frenar la acción judicial. En las grabaciones telefónicas intervenidas, se escuchaba de forma nítida a la mediadora coordinar estrategias de presión y presumir de supuestos contactos de influencia en la Guardia Civil y la Judicatura. El objetivo de este entramado de fontanería partidista era obtener información reservada de las investigaciones policiales para obstaculizar el esclarecimiento de las mordidas de Koldo y de la trama de los hidrocarburos. La podredumbre y la total ausencia de principios éticos que caracterizó a este gigantesco desvío de impuestos en el sector petrolífero low cost demostró no ser patrimonio exclusivo de una sola sigla política. Las ramificaciones procesales dirigidas por la Audiencia Nacional se extendieron de forma alarmante hacia el norte del país, salpicando directamente al Partido Popular de Galicia. El sumario de la causa mantiene imputado de manera preferente a Norberto Uzal, un destacado exalto cargo de la administración gallega que ejerció como director general de administración local durante el mandato presidencial de Alberto Núñez Feijóo. Uzal, de conocida trayectoria ideológica, ha sido señalado por su activa participación en los esquemas de blanqueo de capitales de la Organización de Hidrocarburos. La gravedad de las conductas delictivas atribuidas al exalto cargo de la Xunta de Galicia ha quedado reflejada en la durísima calificación de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público solicita para Norberto Uzal una histórica y ejemplar petición de condena que supera los 89 años de prisión efectiva por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Semejante solicitud penal, una de las más elevadas de toda la causa de los hidrocarburos, confirma que la trama gallega operaba como un engranaje fundamental para lavar las plusvalías obtenidas de la gasolina barata. Esta ramificación judicial demuestra que la connivencia con el capitalismo de amiguetes energético y la elusión fiscal trasciende las siglas tradicionales, perjudicando de forma transversal el patrimonio de los contribuyentes españoles. Para los ciudadanos españoles, obligados a soportar precios abusivos en el fuel e impuestos coercitivos, la impunidad con la que operaba este cártel del combustible resulta sencillamente intolerable. La colosal evasión de más de 182 millones de euros del IVA de gasolineras, amparada por las licencias de favor de los ministerios, provocó una grave y lamentable alteración de la competencia en el mercado energético nacional. Mientras los distribuidores honestos se veían abocados al cierre por la imposibilidad de competir, los comisionistas de Villafuel S.L. facturaban 815 millones de euros financiando chalets en la playa para la cúpula del partido gobernante. Nadie sospechaba que el inminente veredicto contra los cabecillas de esta inmensa estafa de hidrocarburos desataría una crisis total en la SEPI, destapando el amaño sistemático de contratos millonarios por valor de 132 millones de euros. La culminación del masivo fraude fiscal de más de 182 millones de euros en el cobro del impuesto sobre el valor añadido ha expuesto una profunda crisis regulatoria en España. La inhabilitación definitiva de la distribuidora Villafuel Sociedad Limitada, publicada de manera oficial en el Boletín Oficial del Estado, representa el fin de un modelo mercantil profundamente corrompido. Durante años, esta operadora mayorista logró registrar facturaciones anuales que superaron los 815 millones de euros, sirviendo como la principal plataforma de evasión de la red. El esfuerzo diario de los ciudadanos honestos contrasta dolorosamente con el desvío sistemático de fondos públicos destinados a pagar chalets privados y sobornos a altos cargos estatales. La asfixia procesal que asedia al gobierno adquiere dimensiones alarmantes tras confirmarse la penetración de la trama del fuel en las empresas estatales más influyentes del país. El magistrado Santiago Pedraz mantiene bajo investigación formal a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda, junto a otras 24 personas implicadas. Las pesquisas se centran en los presuntos amaños sistemáticos de contratos millonarios por un valor acumulado superior a los 132 millones de euros vinculados a la red Europe. Este asalto patrimonial a la SEPI evidencia cómo las instituciones públicas fueron parasitadas por una oligarquía empresarial afín al partido gobernante. El pánico absoluto del poder político ante el avance de estas causas penales forzó la activación de una estructura clandestina de contrainformación y espionaje.
bajo el liderazgo presunto de la exmilitante socialista Leire Díez, se organizó una policía patriótica inversa destinada a desacreditar a la judicatura independiente. Esta sofisticada red intentó obtener de manera ilícita grabaciones privadas e informes reservados de los investigadores policiales para frenar los procesos. El objetivo prioritario de este sabotaje judicial era el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa encargado de redactar los informes incriminatorios. La extrema gravedad de estas maniobras de obstrucción a la justicia quedó evidenciada con el espectacular encarcelamiento preventivo decretado en el año 2025. El juez Santiago Pedraz ordenó la detención formal y el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán, una de las figuras directivas de mayor peso orgánico en Ferraz. Las sospechas de que la fontanería del partido del gobierno pretendía chantajear a los jueces de instrucción y mandos policiales para proteger a la familia presidencial desataron un clamor de indignación. La implicación de Santos Cerdán desnudó el carácter sistémico de una red que ya no puede eludir el control de los tribunales independientes. Mientras la Moncloa asiste al desmoronamiento de su relato ético, la acción de la justicia ha demostrado un rigor transversal que no entiende de siglas de partidos tradicionales. En el territorio gallego, la causa de los hidrocarburos mantiene imputado de manera preferente a Norberto Uzal, antiguo alto cargo de administración local durante la presidencia autonómica de Alberto Núñez Feijóo. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el exdirectivo gallego una histórica e implacable petición de más de 89 años de prisión por delitos de blanqueo y organización criminal. El procesamiento de Uzal confirma que las redes de evasión fiscal de combustibles low cost lograron reclutar a influencias situadas en ambos lados del espectro político. La confluencia del caso David Sánchez con el enjuiciamiento criminal de Begoña Gómez dibuja una de las etapas de mayor debilidad y asedio judicial de la historia de nuestra democracia contemporánea. Bat la deprimente constatación de que la corrupción anidaba en el corazón administrativo del Ejecutivo llegó el 22 de junio de 2026 con una sentencia definitiva del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión, y a su asesor de máxima confianza Koldo García a 19 años y 8 meses. Este histórico veredicto judicial, firme y con fuerza de cosa juzgada, ratifica penalmente el asalto patrimonial cometido durante las peores fases de la pandemia. Para las familias españolas y los autónomos independientes, asfixiados bajo una presión impositiva de las más elevadas y menos competitivas de Europa, este nivel de corrupción resulta inasumible. El gigantesco fraude del IVA petrolífero cometido por la red de Aldama provocó una alteración del mercado y una competencia desleal verdaderamente lamentables. La quiebra comercial obligada de decenas de gasolineras honestas ilustra las consecuencias destructivas del capitalismo de amiguetes amparado por las resoluciones administrativas de favor. La sociedad española asiste indignada a una burda doble moral donde se predica el esfuerzo colectivo mientras la élite elude impuestos. La pérdida de confianza de los inversores internacionales y el profundo descrédito regulatorio de nuestro sector energético nacional requerirán décadas de rigurosa transparencia para sanar. La arbitraria agilización de licencias para operadoras de combustible baratas como Villafuel Sociedad Limitada ha expuesto las alarmantes vulnerabilidades de nuestros sistemas de control. Las reformas fiscales y medidas impositivas anunciadas con urgencia por el Ministerio de Hacienda representan un reconocimiento indirecto del desarmamento previo del Estado. Para la perspectiva liberal de derechas, este aumento de la burocracia impositiva solo sirve para asfixiar aún más a los operadores que cumplen con la ley. A pesar de las asfixiantes presiones institucionales ejercidas desde los gabinetes oficiales de la Moncloa, la Judicatura española ha demostrado ser la última salvaguarda del Estado de Derecho. Magistrados independientes como Santiago Pedraz o Beatriz Biedma han mantenido el rigor de la ley penal frente a las campañas de descrédito mediático oficiales. Los minuciosos informes tecnológicos de la Guardia Civil de la UCO y el cruce de datos fiscales del sumario constituyen un muro de pruebas imposibles de demoler. El avance procesal unificado en Madrid y Badajoz confirma que los privilegios familiares se rinden de forma ineludible ante el imperio de la ley. El caso de los hidrocarburos constituye el reflejo de cómo el intervencionismo estatal de izquierdas y la opacidad regulatoria terminan por destruir la libre competencia en los mercados. Cuando los altos cargos políticos asumen la discrecionalidad de otorgar licencias preferentes a cambio de chalets de lujo, la economía productiva de la nación se desmorona. La simplificación administrativa,
La neutralidad impositiva y el control riguroso de la función pública son las herramientas urgentes para sanar nuestras instituciones parasitadas. El camino hacia la regeneración democrática exige arrebatar al Poder Ejecutivo el control patrimonial de los recursos estratégicos nacionales. La confluencia del enjuiciamiento criminal contra el hermano de Pedro Sánchez y la inminente comparecencia de Begoña Gómez ante un jurado popular marcan el colapso ético definitivo de un régimen. Las pruebas forenses que cuantificaron en 340.572 euros el perjuicio extremeño de David Sánchez se unen a la causa de la Complutense. El desvío de los fondos de Extremadura mientras se eludía a la agencia tributaria en Portugal retrata de manera deprimente la impunidad de la casta gobernante. España contempla hoy el final de una era de favoritismo e intervencionismo económico, abriendo la puerta a una ineludible reconstrucción institucional. Si consideras que la deconstrucción objetiva de estas inmensas redes de saqueo fiscal y clientelismo político es fundamental para el futuro de nuestra nación, te invitamos a sumarte a nuestra batalla por la verdad. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal El Contrapoder, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas exclusivas de archivo desclasificado. Comparte este vídeo en todas tus redes sociales para romper el bloqueo informativo gubernamental y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación decidida y vigilante es el mejor recurso para regenerar el Estado de Derecho, el imperio de la ley y defender la libertad de los mercados que España reclama a gritos.